Richard Walker se sentó en su sillón de cuero, mirando las luces borrosas de Manhattan que se extendían bajo su ático. A pesar de su riqueza y reputación, vivía envuelto en un silencio que se instala tras la desaparición de un ser querido. Sin dejar rastro, 20 años antes de que su esposa Emily desapareciera, dejándole solo recuerdos de su cálida presencia y una canción de cuna privada que tocaba al piano, una melodía etérea que solo ella parecía conocer. Richard nunca dejó de extrañarla. Años de búsqueda no encontraron nada, aunque se sumergió en la construcción de su imperio empresarial, con un aire de autoridad distante para ocultar su dolor privado. Así que, cuando una tarde lluviosa se topó con esa misma melodía secreta que salía de un pasillo trasero de uno de sus hoteles, algo en su interior cobró vida tras las suaves notas. Encontró una modesta cocina donde una joven limpiadora tocaba un piano vertical de mala calidad. Cerró los ojos en concentración. Casi se quedó paralizado. Esas notas pertenecían a Emily, a la vida que él. Perdió el corazón palpitantemente. Preguntó quién le enseñó. Esa pieza. La limpiadora, sorprendida, se presentó mientras Sara explicaba que lo había aprendido de su madre, aunque no recordaba más que fragmentos, solo la melodía y el recuerdo de haber sido abandonada en un orfanato de niña. Richard se fue, sin más explicaciones, pero esa breve conversación despertó una feroz necesidad de respuestas. ¿Cómo podría alguien más saber la composición personal de Emily? Esa noche, llamó a Frank, el investigador privado, que una vez lo ayudó. Rastreó rumores sobre Emily, aunque Frank hacía tiempo que había concluido que no quedaban pistas que seguir. Richard insistió en indagar. En el pasado de Sara había algo. En ella, un reflejo intangible de Emily que no podía descartar. Días después, Frank regresó con los hallazgos iniciales. Sara había crecido sin historia registrada de su familia biológica. Había quedado en el mismo orfanato que Richard había visitado mientras buscaba a Emily. Años antes, la línea temporal coincidía. La desaparición de Emily era demasiado cercana para consuelo. Richard, tenso y desconcertado, se dio cuenta de que podría estar mirando fijamente una pieza de un rompecabezas que creía irresoluble. Una ansiedad controlada pero eléctrica lo guió de vuelta al hotel. Encontró a Sara, terminando silenciosamente sus rondas de limpieza, aunque le incomodaba interrogarla más. Le preguntó sobre su infancia, presionando suavemente para obtener detalles. Sara repitió la misma historia, una madre desconocida que desapareció dejando atrás un vago recuerdo de esa canción de cuna. Cuanto más hablaba, más sentía Richard el filo de un secreto que ninguno de los dos comprendía del todo. Finalmente, Frank desenterró un documento crucial. Un certificado de nacimiento que mencionaba a Emily Walker como la madre de una niña nacida meses después de la desaparición de Emily. Esa bebé terminó en el orfanato donde Sara se crió. Richard casi se queda sin aliento. Sara podría ser su hija, la de Emily y la suya, que había crecido pensando que la habían abandonado. La revelación lo emocionó y aterrorizó a la vez. Decidió que le debía a Sara la verdad. Ella estaba limpiando en el vestíbulo cuando él se acercó con voz contenida mientras la guiaba a un rincón discreto. Los nervios lo invadieron al entregarle los documentos. Con cada línea que Sara leía, su expresión se volvió afligida. Emily, la esposa desaparecida, era su madre. Richard, el distante millonario, era su padre. La confusión y la ira se reflejaban en los ojos de Sara. Exigió saber por qué nunca se lo habían dicho. Richard no la había encontrado antes. Explicó que nunca supo que Emily estaba embarazada. Nunca imaginó que su esposa desaparecida llevaría un hijo. De haberlo sabido, no habría escatimado esfuerzos para encontrar a su hija. Sara contuvo las lágrimas, absorbiendo una nueva identidad que reemplazó la identidad huérfana que había llevado durante tanto tiempo. Mientras la conmoción se calmaba,
Comenzaron a hacerse las mismas preguntas. Si Emily hubiera vivido lo suficiente para dar a luz, ¿a dónde había ido después? ¿Quién se la había llevado? Más documentos. Frank descubrió. Nombró a una mujer que recordaba que Emily fue secuestrada por 2 hombres. Tras el parto, ese recuerdo los llevó a identificar a Dominique Reyes, un antiguo rival comercial de Richard, quien había jurado venganza años antes. A Richard se le heló la sangre. Reyes había rondado los márgenes de su carrera antes de desvanecerse, hasta que ahora, al parecer, Reyes había orquestado el secuestro de Emily por despecho, reteniéndola en un lugar fuera de alcance. Luego, al darse cuenta de que estaba embarazada, la ocultó y se deshizo del bebé en un orfanato. La rabia latía en Richard durante 2 décadas. Sufría en la ignorancia. Sara había crecido desarraigada y sola, todo gracias a la trama vengativa de Reyes. Sara, aunque conmocionada, emergió con una determinación feroz. Ya no quería seguir siendo la limpiadora ignorada. Quería luchar por su madre para recuperar la historia que les habían robado a ella y a Emily. Richard no deseaba retenerla. Había perdido a Emily una vez y no volvería a fallar. Esta vez lucharía por ambas. Y su hija, junto con Frank, reconstruyeron cada pista que apuntaba a la última ubicación conocida de Reyes, una cabaña aislada en las montañas. Una noche, tarde, partieron conduciendo bajo un cielo sin luna. La emoción vibraba en el coche mientras los sinuosos caminos los llevaban a lo más profundo del bosque oscuro. La cabaña, que se rumoreaba que albergaba cautivos, se perfilaba como su mejor oportunidad de encontrar a Emily. Salieron al frío, con linternas en mano, avanzaron lentamente a través de la oscuridad cargada de pinos, tras confirmar que solo quedaba una mínima presencia de guardias. Frank les hizo un gesto para que avanzaran. La vieja cabaña permanecía en silencio. Una sola lámpara tenue brillaba en el interior. Con cuidado, abrieron la puerta al otro lado de la pequeña y austera sala de estar. Una mujer estaba sentada encorvada en un sofá. El corazón de Richard latía con fuerza. Solo necesitaba un vistazo para saber que era Emily, la mayor de sus hermanos, pero inconfundiblemente ella. Por un momento, el mundo pareció congelarse. Emily se giró lentamente, con un destello de reconocimiento en sus ojos huecos. Jadeó. El nombre de Richard con una voz debilitada por años de cautiverio. Él corrió hacia ella. Cada emoción se arremolinaba en él. Sara estaba detrás, temblando con una vida de preguntas no formuladas. Emily, medio en shock, la miró fijamente. A la joven, las lágrimas inundaron sus ojos al comprender la verdad. Era el gemido de su hija. Madre e hija se desplomaron en brazos de la otra, sollozando por los años que nunca podrían recuperar, pero la terrible experiencia no había terminado. Su presencia había sido detectada mientras guiaban a Emily afuera. Los faros rompieron la oscuridad y los secuaces de Reyes se acercaron a disparos. Atravesaron la noche en la confusión. Su coche se salió del camino de tierra irregular. Una llanta reventó, obligándolos a huir a pie. Las balas silbaron por encima. La adrenalina los impulsó a través de la densa maleza. Emily se tambaleaba mientras Richard y Sara la cargaban a medias. Frank cubrió la retaguardia, devolviendo el fuego cuando era posible. De repente, Reyes emergió de las sombras. Un arma alzó la cabeza, escupiendo veneno sobre su odio por Richard. Richard se interpuso entre Reyes y su familia, ignorando el cañón del arma que le apuntaba. Un disparo resonó con dolor. Explotó en el costado de Richard, pero no se derrumbó. Frank derribó a Reyes y forcejearon por el arma. Otro disparo rebotó en un árbol. Finalmente, Frank cayó inconsciente y sin aliento. Richard cayó de rodillas. La sangre se filtraba por su camisa. Emily y Sara corrieron a su lado, sollozando de alivio. La policía local llegó poco después, alertada por las llamadas de Frank. Reyes y sus hombres fueron detenidos, acusados de secuestro, intento de asesinato y otros cargos.
Las ambulancias llevaron a Emily al hospital, donde necesitaba tratamiento médico por desnutrición y lesiones sufridas a lo largo de los años. Richard también fue llevado de urgencia por su herida de bala. Sarah, golpeada por el impacto emocional de permanecer a su lado, separada de su madre cuando era bebé, ahora los veía luchar por una segunda oportunidad para un futuro juntos. En los días posteriores, el alivio de estar a salvo lidió con el dolor de todo lo perdido. Emily, aunque demacrada y atormentada por pesadillas, gradualmente se sinceró sobre su secuestro. Reyes la había obligado a recluirse después de que ella se negara a dejar que él la manipulara. El imperio de Richard. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, intentó escapar con la esperanza de proteger a su bebé, pero Reyes descubrió su plan: arrebatarle a su hijo y abandonarlo en un orfanato sin registros durante 2 décadas. Emily soñó que alguien finalmente la encontraría. Richard y Sarah. Mientras Richard se recuperaba en el hospital, Sarah entró en su habitación aferrándose a su mano, aunque padre e hija aún lidiaban con la extrañeza de su vínculo. Encontraron consuelo en la presencia del otro. Él se maravilló de su resiliencia, recordando cómo había crecido sola, sin sospechar jamás que tenía un padre vivo que habría movido cielo y tierra por ella. Se maravilló de su disposición a arriesgarlo todo para protegerla y rescatar a Emily. A pesar de la angustia, sentía como si un rompecabezas roto comenzara a encajar. La fuerza física de Emily regresa lentamente, pero emocionalmente necesitaba tiempo. Sarah ofreció una presencia amable a su lado, forjando un vínculo que superó las 2 décadas de ausencia. Richard, al verlos juntos, sintió una tierna sensación. Al final, aunque lamentaba cada día que Emily y Sarah habían pasado separadas, juró crear la vida que todas habían tenido. No más áticos vacíos. Oficinas solitarias en lugar de un verdadero hogar. Inmerso en gratitud por cada momento de vigilia que compartieron. Cuando llegó el día en que Emily recibió el alta, Richard insistió en que se quedara con él. Sarah, por supuesto, se uniría a ellos. Emily dudó, al principio, temerosa de comenzar una nueva vida después de tantos años de aislamiento forzado, pero ver el rostro esperanzado de Sarah y el apoyo inquebrantable de Richard la animó a aceptar que la mujer que una vez había amado tocar una nana secreta había regresado, ya no como un rumor o un recuerdo, sino como una persona viva con un futuro que dar forma a su primera noche juntos en el ático de Richard. La lluvia silenciosa golpeaba suavemente en las ventanas, recordando el día en que Richard escuchó por primera vez el piano de Sarah. Emily notó un piano reluciente en la esquina. Lentamente, se acercó. Sarah a su lado juntas. Madre e hija tocaron esa melodía agridulce una vez más. La música las inundó ya no solo como un eco de pérdida, sino como un testimonio de supervivencia y esperanza. Richard se quedó allí, lágrimas en los ojos, abrumado por el milagro que se desarrollaba en los días posteriores. Reyes se enfrentó a la justicia, la evidencia de sus crímenes era irrefutable, asegurando una larga sentencia, liberado de su amenaza. Richard y Emily encontraron más fácil abordar sus propias cicatrices. Pasaron horas hablando del pasado, confrontando la culpa que pesaba mucho. Richard por no encontrar a Emily antes, Emily por no proteger a Sarah, y Sarah por todas las fantasías infantiles de una madre que creía haber abandonado. Las dolorosas verdades tenían que ser dichas, pero con cada conversación, los problemas comenzaron a sanar gradualmente. La familia reunida estableció una rutina. Sarah ya no era solo una limpiadora de hotel, encontró confianza en su nueva herencia. Deseaba aprender más sobre las pasiones de sus padres, incluyendo el amor de Emily por la música y el afán de Richard por desarrollar proyectos filantrópicos. Aunque el mundo de la alta sociedad que Richard habitaba era abrumador, la silenciosa determinación de Sarah la ayudó a ganarse la admiración de su padre. Encontró su propio lugar en esa esfera. Aunque Emily, ocasionalmente atormentada por pesadillas,
encontró consuelo al reaprender una vida fuera del cautiverio. Descubrió nuevas alegrías, desde comprar productos frescos en el mercado de la ciudad hasta pasear por el parque con Sara bajo cielos nublados. Cada vez que sentía sombras que la arrastraban hacia el miedo, se aferraba a la mano de Sara o a la de Richard, aferrándose a su calor. Lo que se había perdido podría no recuperarse nunca por completo, pero día a día construían algo nuevo. Incluso la vieja canción de cuna ya no parecía tan triste, se había convertido en un símbolo del vínculo inquebrantable entre ellos. Emily le enseñó a Sara nuevas variaciones de la pieza, tejiendo notas frescas y esperanzadoras en la melodía que una vez señaló angustia y anhelo con cada compás que tocaban los tres. Se acercaron más. Madre, padre, hija, unidos por la adversidad, llevados al borde, pero rescatados por un amor inquebrantable. A pesar de todo, Richard sintió que su ático, una vez vacío, ahora palpitaba de vida y risa. El dolor que lo había definido durante décadas dio paso a la gratitud, aunque el camino hacia la sanación era tortuoso y lento. Cada paso se sentía como una victoria sobre el destino. Y así, en una apacible mañana, mientras la luz del sol se derramaba en la sala de música del ático, los acordes finales de la canción de cuna de Emily resonaron. Emily y Sara tocaron juntas mientras Richard escuchaba. La satisfacción se suavizaba. Sus rasgos se encontraron en un silencioso entendimiento. Eran supervivientes, una familia reconstruida a partir de fragmentos de angustia. El bullicio de la ciudad rugía afuera, pero dentro de esos muros solo había aceptación y esperanza para lo que les esperaba. Se habían encontrado y eso, por fin, era suficiente.